Hola jóvenes, muy buenos días para todos, ¿cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren adecuadamente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las características de la fauna y las características de la flora. Listo, entonces vamos a tocar cada una de las características que conforman cada uno de los elementos que hace posible la vida de cada uno de los seres vivos y cómo se relaciona con los factores abióticos. Recordemos que los factores abióticos son aquellos elementos que no poseen vida, ¿sí? Pero hacen parte, son componentes esenciales para la vida del resto de los organismos. Entonces algunos de ellos recordemos el sol, el agua, la humedad, el aire, el oxígeno, ¿sí? Entre otros. Hay muchos otros más factores abióticos que se relacionan con el medio, con el ecosistema, con la flora y con la fauna para permitir la vida de estos mismos. ¿Listos? Entonces en nuestro planeta tenemos una gran diversidad de ecosistemas. Sin importar el ambiente o el lugar donde nosotros nos encontremos, generalmente contamos con una variedad de plantas, de vegetales, de diversidad de diferentes tipos de animales, ¿sí? Todo eso pues depende y se da gracias a unos elementos, a unos componentes como el sol, como los océanos, ¿sí? Gran cantidad de especies animales marinas que viven en el océano, pues se desarrollan, se encuentran ubicados en estos espacios debido a que generan y encuentran las condiciones ambientales adecuadas para lograr su desarrollo, ¿sí? Para desarrollar la función de nutrición, la función de relación, la función de reproducción. Entonces cada uno de estos elementos pues permite que cada una de estas especies cuente con los recursos necesarios para sobrevivir como tal. Lo mismo pasa con las plantas, ¿sí? Las plantas diariamente necesitan realizar el proceso de fotosíntesis, diariamente necesitan humedad, diariamente necesitan agua y todo eso se debe pues gracias a esos elementos, al agua, a la energía solar para realizar el proceso de la fotosíntesis, los nutrientes, los minerales que se encuentran en el suelo, ¿sí? Entonces cada uno de esos componentes hace que se pueda desarrollar la vida de cada una de estas especies. ¿Listos? Entonces, de la fauna y la flora que se encuentran en el planeta, entonces recordemos que son las plantas y los animales. Aparte estos dos, pues abundan de muchas otras formas de vida en nuestro planeta, pero son difíciles a simple vista de observar cada una de las cantidades. Por eso entonces la flora y la fauna, entonces las plantas y los animales, ¿sí? Entonces ese es el tema central de esta semana. En esta época de tecnología tecnológica, los humanos interactúan con una serie de aparatos muy difíciles eh, de interactuar y son de gran ventaja para estudiar a esa cantidad de especies que de pronto es un poco complicado observarlas. Entonces todo eso es posible gracias a algunos aspectos. Entonces es posible que gracias a la flora y a la fauna como tal encontremos gran diversidad de ecosistemas en cada uno de nuestros ambientes o sitios, lugares donde nosotros nos encontremos. Entonces recordemos que la flora y la fauna son palabras que vienen del latín y por lo general son derivadas de floral.
lo que está relacionado con las flores. Entonces, cuando nosotros hablamos de flores, estamos hablando de todas las especies de plantas. Y cuando estamos hablando de fauna, pues nos vamos a referir a todas las especies de animales como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a concentrarnos en qué es la flora. Entonces, recordemos que la flora, ¿sí?, recibe el nombre a todo el grupo de plantas que crecen y crían ciertos elementos, ¿sí?, en un área determinada durante un periodo o una relación de tiempo, ¿sí? Normalmente se refiere a que son todas las plantas nativas presentes. También pueden incluir plantas nuevas que fueron introducidas con el paso del tiempo. La flora y la fauna del planeta pues tienen nombres derivados del latín. Entonces, por lo general, cada una de ellas pertenece a una especie específica como tal. Cuando nosotros hablamos de flora, pues se refiere a la diosa de las flores o de las plantas. Esa es como una mitología que se tiene. ¿Listos? Las plantas en la tierra pues pueden ser distinguidas de muchas maneras. La manera más sencilla es derivarlas de acuerdo a su región. Las plantas que crecen específicamente en las montañas pues serán muy diferentes a las que crecen de pronto en los desiertos, y de la misma manera las plantas pues se han ido adaptando con el paso del tiempo y han aprendido a vivir debajo del agua, que son clasificadas como una única forma de la flora. También se pueden estudiar flora en los fósiles como tal. Entonces, cuando se encuentran de pronto algunos residuos fósiles, también es viable estudiar esa serie de elementos como tal. Entonces, la flora y la fauna actualmente se dividen en el ambiente en el que crece o en el que se pueden ver naturalmente. Cuando nosotros hablamos de flora nativa, nos referimos a las plantas que son endémicas de una región en especial. Por ejemplo, los cactus son la flora nativa de los desiertos. De todo el mundo pueden crecer casi en todos los climas, pero son nativos, ¿sí?, son específicos de los suelos arenosos, específicamente de los desiertos como tal. Cuando hablamos de flora en la agricultura, pues nos referimos a las plantas que son cultivadas por los seres humanos, por nosotros, con cierto propósito. ¿Cuál es el propósito con el cual el hombre pues crea o siembra esta serie de elementos o de plantas? Obtener un beneficio, unos frutos, para de esta forma poder alimentarnos fácilmente. ¿Listos? De igual manera pues existe la flora en el jardín, en la horticultura, que son plantas cultivadas para la decoración del jardín, entre otros. También existe la flora, que es la hierba, que son las plantas que no son entre comillas deseadas, pero en algunas áreas, o son invasoras de cierto territorio como tal. ¿Listos? Entonces ahorita vamos a continuar con la parte de la fauna y ahorita vamos a realizar una caracterización de las dos partes, la flora y la fauna como tal. Entonces nos vamos a concentrar ahora en la fauna, ¿sí? Por otra parte tenemos la fauna, que es el hombre, que da un grupo de animales que vive o vivían en cierta área durante un periodo de tiempo, ¿sí? Pero con el paso del tiempo pues se han ido también adaptando a una serie de cambios. Entonces, cuando la flora y la fauna de la tierra tenían unas subdivisiones, la fauna también se distinguía de muchas maneras. Sin embargo, pues es más complejo con la división de las plantas, debido a que ya la vida animal ha evolucionado bastante, de una manera muy diferente como tal. Para empezar, pues el reino animal se conoce como la fauna como tal. Sin embargo, dentro de ellos encontramos una serie de clasificaciones. Cuando veíamos algunas características de las aves, de los peces,
¿sí? Entonces se clasifican de acuerdo a unas características específicas que poseen en su cuerpo y unas adaptaciones que han desarrollado. También están clasificados de formas sencillas, ya que no incluyen organismos unicelulares como las bacterias y los virus como tal. También toman en cuenta los organismos microscópicos que abundan en la naturaleza, pero que no pueden ser vistos fácilmente por el ojo humano. Este tipo de vida pues se conoce como la microfauna como tal. ¿Listo? Entonces ese proceso o esas clasificaciones están referentes a determinada cantidad de animales, de especies comunes como tal, que pueden llegar incluso a ser de formas mitológicas. ¿Listos? Pero también existe la microfauna, que se refiere a los animales extremadamente pequeños y que son animales pues que normalmente no vemos. ¿Listos? En el planeta Tierra pues han ido desarrollándose ciertas actividades. Tenemos algunos complejos sistemas ecológicos que nos proporcionan recursos y también hacen que el mundo o la vida de estas especies animales se relacionen en cada uno de los ecosistemas. No sería posible la vida de cada uno de estos organismos sin la flora, sin la fauna, que es tan diversa en nuestro planeta como tal. La importancia de la flora y la fauna, entonces recordemos que mantiene un balance ecológico en el ecosistema, ¿sí? Sin la flora y la fauna pues los humanos no podríamos existir de ninguna forma. Recordemos que la flora genera pues y libera todo el oxígeno necesario para cada uno de nosotros, que es utilizada por la fauna, por todos los animales también para respirar. La fauna produce el oxígeno, la fauna produce el dióxido de carbono, que es utilizada por la flora para la fotosíntesis en primera instancia. Entonces eso es una relación simbiótica, y por eso los humanos, nosotros los seres humanos como tal, no podemos vivir sin la flora y la fauna. El oxígeno que respiramos pues proviene de la flora, y el dióxido de carbono que exhalamos pues es vital para la flora como tal. Además, los seres humanos nos beneficiamos de la flora y de la fauna en cuanto a la comida, en cuanto a la medicina, en cuanto al agua, ¿sí? Nuestra principal fuente de alimento son las especies de ¿qué? De plantas y animales, ¿sí? Entonces más del 90% de la medicina que también nosotros utilizamos pues proviene de la flora, ¿sí? Entonces cada una de esas plantas que se emplean para realizar medicinas, ¿sí? Vienen exactamente de la flora. Entonces de la flora obtenemos diversas ventajas. Alimentación, productos, medicinas. De los animales igual. Tenemos algunas características, algunos alimentos, algunas actividades económicas, entre otros. Si no existiera la flora, entonces no habría agua, lo que quiere decir que no existiríamos como tal. Los animales también mantienen un equilibrio, debido a que si algunos como tal se alimentan de plantas, otros se alimentan de animales, evitando así pues la sobrepoblación. Entonces esto es como unos niveles de organización dentro del ecosistema. También permite que muchas plantas puedan reproducirse a través de la polinización. Las heces de los animales también funcionan como un fertilizante para algunas plantas. Cuando los animales mueren, pues sus cuerpos funcionan como suplementos minerales para la cantidad de plantas. Entonces los microorganismos en la superficie del planeta pues también se benefician de los desechos de los animales como tal. Entonces el valor del estiércol de esos pues no es sorpresa, debido a que se emplea para diferentes aspectos. A muchos les gusta pasar el tiempo en los bosques, en las áreas naturales, en los parques, ¿sí?
y observar esos espacios verdes por su valor estético, ¿sí? Que viene de una gran diversidad pues de flora y de fauna. Entonces, de acuerdo a ciertas características, no sería posible de la vida de nosotros, del ser humano como tal, sin la flora y la fauna como tal. También se expande las economías locales. Entonces recordemos que la flora y la fauna pues también contribuye enormemente a la mayoría de las economías mundiales en cuanto a turismo. Por ejemplo, la fauna y la flora del Amazonas, que se encuentra en nuestro planeta. Numerosos científicos exploradores pues realizan viajes a estudiar esta serie de organismos. Se estima que en la selva tropical colombiana aproximadamente hay 50 millones de dólares en la economía, junto con Brasil, que está limitando con nuestro planeta. Las zonas vacacionales exóticas como las del Caribe, las Bahamas, el Panamá, entre otros. Entonces cada una de esas son algunas características e importancias de la fauna y la flora. Algunos ejemplos, entonces encontramos por ejemplo ejemplos de flora la manzanilla, que es una flora que entra en una especie de las plantas que dan flor en la familia de esta especie como tal, y se origina en el norte de América del Sur y del norte también. América del Sur y de América del Norte. Entonces tiene una serie de uvas que les permite causar un sarpullido como tal, y no es recomendable frotárnoslas o cogerlas directamente o llevarlas a la boca, frotarlas con los ojos, ¿sí? Entonces no es viable consumir esta serie de elementos debido a que puede contener ciertas toxinas que son perjudiciales para el ser humano como tal. Un ejemplo de fauna son los corales, que se encuentran abundantes. Aparte de esto, pues los mamíferos y otros elementos como animales acuáticos como los corales, la mayoría de los insectos que viven en la tierra, las medusas, pues forman parte de todas estas elementos en la fauna, ¿sí? Los arrecifes de coral, que también son muy llamativos en los paisajes bajo la superficie del océano como tal. A simple vista pues solamente de pensar en que son una serie de animales, de plantas, de especies que contribuyen a la fauna del océano, pues los corales son animales inmóviles que por lo tanto pues se alimentan escogiendo las presas que nadan en esas especies, como por ejemplo residuos de desechos de ciertas presas que fueron o están siendo devoradas en ese preciso momento, en ese instante, ¿sí? Y asimismo pues encontramos gran cantidad de características como tal. Entonces, para resumir, la importancia de la flora y su conservación pues es supremamente importante para la vida del planeta, para nosotros los seres humanos, debido a que puesto pues dependemos de ella para sobrevivir. Los árboles y las plantas pues nos proveen de las herramientas básicas para la vida, como la construcción de hogares, evita la erosión del suelo, brinda una serie de materia prima. Las plantas pues favorecen en beneficios medicinales, lo que estábamos hablando hace un momento, de otras características o de otras plantas pues obtenemos productos industriales. Nos otorgan frutos, raíces que son fundamentales para nuestra alimentación. No solamente las especies animales, sino pues también la fertilidad de los suelos, pues regulan el escurrimiento de agua para proveer de oxígeno al planeta. Asimismo contribuyen con la contaminación del aire. Entonces es un aspecto importante, nos proporcionan un espectáculo visual
maravilloso. Prácticamente nuestra vida pues depende de ellos en su totalidad, ya que no podríamos sobrevivir como tal sin la flora, ¿listo? Debido a que cumple pues las funciones específicas que nosotros acabamos de mencionar. Lamentablemente, con algunos avances científicos y el crecimiento de la población humana, pues hemos visto la necesidad de forestar bosques, la construcción de hogares, y todo eso pues ha llevado a una afectación del ecosistema como tal, del medio ambiente, y esto sin mencionar pues el aumento de la contaminación del planeta, que ha ido incrementando de manera excesiva, por lo cual en el medio ambiente pues se ha visto pues afectado de una manera muy considerada. Entonces la contaminación pues también es uno de los aspectos que también nos preocupa. El del agua, el del aire pues también afecta considerablemente la flora del planeta con los fertilizantes que se emplean, también ocasionando un calentamiento global, el cual pues ha provocado algunas sequías con el paso del tiempo, algunos retrasos en los procesos de la agricultura, y matando a la fauna. A su vez pues puede provocar incendios que destruyen gran parte de la vegetación como tal. En la actualidad pues hay algunos factores contaminantes como el uso excesivo de los automóviles, las empresas, las industrias, todos estos elementos que son causas de las actividades humanas. Entonces todo esto pues está afectando a cada una de las especies como tal. Entonces lo más importante pues es educar a la población ambientalista, fomentar la reforestación, controlar pues la tala excesiva de los árboles, evitar crear fogatas, utilizar esta serie de elementos, cerillos en los bosques. En caso de ser creadas pues apagarlas de una manera adecuada, asegurarnos siempre de que se quedó totalmente apagada y no puede volver a prender fácilmente. No llevar elementos, objetos de vidrios como reflejantes a los espacios donde haya gran cantidad de flora, debido a que puede generar incendios con el aumento de la temperatura. Evitar pues la contaminación. Es importante crear conciencia y cuidar nuestro planeta, que es vital para todos, y sobre todo pues cada uno de los elementos, cada uno de los recursos naturales como tal. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a revisar otros enlaces. Bueno.